Bien, buenos días entonces a todos, chiquillas, mister, ¿cómo están? Damos inicio a nuestro encuentro virtual del electivo de historia. Así que dejo con ustedes al mister Héctor, quien va a explicar cuál va a ser la temática del día de hoy. ¿Ya? Así que, ¿cómo está, mister? Lo dejo a usted para que explique. Gracias, mister. Sí, muchas gracias, mister. Buenos días igual, primero que todo. Buenos días, chiquillas. Y vamos a comenzar la clase de hoy día. Bueno, para retomar, la idea es que recuerden un poco de qué es lo que estábamos viendo en la última clase. Obviamente deberían recordar lo que era el tema de la migración. Bueno, para hacer un poquito de recuerdo, vamos a compartir pantalla. Y aquí está el PPT para que vayamos recordando. Bueno, como les decía, estábamos hablando del tema de la migración. No sé si se ve bien. Mister, ¿se ve bien, cierto? Sí, mister, sí se ve. Ya. Como les decía, estábamos viendo el tema de la migración. Y no sé si recuerdan un poco de algunos conceptos que estábamos trabajando en cuanto a esta actividad que pueden ver, la tabla, que era lo que nosotros qué evidenciamos sobre migración, o qué se nos viene a la cabeza, o cosas que vemos en nuestro día a día. Por ejemplo, no sé si alguna de ustedes quiere recordar alguno de los conceptos que trabajamos, si los tienen anotados por ahí. Por ejemplo, Valentina. No sé si estuviste esa clase y recuerdas algún concepto que se trabajó ese día. Si puedes activar tu micrófono, por favor. Recuerdo mucho que hablamos sobre el tema de la migración, pero no recuerdo un concepto así como que se me llegue a grabado. Ya. Em, ¿Alguien más? Discriminación. Discriminación, correcto. Muy bien. Ese era uno de los conceptos que se trabajó. De hecho, se retomó en el tema de derechos humanos y hablamos obviamente que se podía tratar en el tema del trabajo, discriminación en la educación, en la identidad, etcétera. No sé si alguien más se recuerda algún otro concepto, aparte de discriminación. Araceli, si puedes activar tu micrófono, por favor, y recuerdas algo. El tema ese que no me acuerdo cómo se llama, pero eso como que nos comparten cultura, como la Ah, diversidad, eso. sí, muy bien. Claro, ellos, por ejemplo, como mencionábamos, al llegar a otro estado, otra cultura, se mezclan estas culturas, la de esa persona con la nueva cultura. Y eso puede obviamente traer otra nueva forma de pensar o se puede hasta quitar ciertas culturas. Muy bien. De hecho, voy a mencionar algunos de los conceptos que se trabajaron. Uno me decían abuso laboral, pocas oportunidades en el trabajo, en la vida, etcétera. Amenazas de vida, obviamente por el peligro de cruzar a otro estado. Otro me dijo valentía, por ejemplo, un muy buen concepto igual. La valentía que tienen que tener para poder ir a otro país, todo lo que tienen que pasar. Me dijeron cambios, mala calidad de vida, discriminación, dificultades, injusticias, mala educación, poca valoración de los estudios, etcétera. Ya me tiraron muchos conceptos relacionados a lo que se ve sobre la migración, principalmente en este país, que es como lo que nosotros vemos. Ya, bueno, ese día vimos después unos videos cortitos que como que uno era de una chica mexicana que vivía acá en Chile y era como su experiencia de cómo ella vivía este tema de la migración, su experiencia en el país, etcétera. Y el otro video que hablaba como de cómo se ve este tema, cómo se trata la migración, pero en países europeos, principalmente en países de extrema o donde se están haciendo esta extrema derecha, cómo ellos lo ven. Y luego íbamos a hacer una actividad, que la vamos a tomar ahora, porque ese día no alcanzamos a hacerlo, y donde yo le pedí que por favor anotaran estas tres preguntitas, no sé si las anotaron, para que las anoten ahora, y donde vamos a trabajar en grupo. Como somos 7 o 8 mister, no sé cuántos somos en la sala. Creo que somos 7. A ver, mister, son 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuento. 8, ya. Sí, Podríamos hacer 2 grupos de 4. dos grupos de 4, sí. Ya. Bueno, como dice el mister, vamos a hacer 2 grupos de 4 estudiantes, ¿ya? La idea es que anoten estas preguntas y les voy a dar alrededor de entre 15, 20 minutos para que puedan responder estas preguntas.
¿ya? Cualquier cosa, la idea es que vayamos trabajando juntos. Cualquier duda que tengan, me pregunten. Yo igual voy a ir, obviamente, preguntándole a ustedes qué van opinando sobre estas preguntas. Y eso, Mister, no sé si usted podría hacer la división de los grupos. Sí, mister. Mire, yo creo que démosle 15 minutos. Yo creo que 15 minutos es suficiente para que puedan encontrar respuesta a estas tres preguntas. Así que, bueno, van a ser las 10:40 hasta las 10:55, ya ¿Ya? aproximadamente, ¿ya? ¿Sí? Así que no sé si alguien tiene alguna duda respecto a lo que hay que hacer. Me imagino que ya le sacaron pantallazo a esto. Sí, chiquillas, si tienen alguna duda, consulten antes de comenzar la actividad en cuanto a las preguntas o sobre qué tienen que hacer. Como les repito, la idea es que anoten estas preguntas en grupo y las vayan respondiendo. Por ejemplo, la primera es qué transformaciones pueden observar en la política actual de algunos países ante la migración contemporánea. La otra es de qué manera se ha presentado la migración contemporánea en los discursos políticos en el mundo, cómo se ve en ciertos países esta migración. Y la última es qué cambios y continuidades son posibles de reconocer, que en tiempos anteriores, por ejemplo, con los tiempos de ahora, qué se ha cambiado y qué sigue igual en cuanto a la migración. Así que demos inicio a la actividad, ¿no? Ya, mister, mire, va a quedar un grupo de 4 y uno de 3. En todo caso, con el mister vamos a pasar por cada grupo para ver si alguien tiene alguna duda más específica. Ya, así que únanse ahora a sus sesiones de trabajo. Ahí ya acabo de enviarlo, así que deben ir uniéndose a sus grupos de trabajo. Habían 7 al final. ¿Eran 7? Sí, Ah, ya. solamente estaría faltando Laura, que se una a su grupo de trabajo. Mister, ¿cómo puedo hacer para ir de grupo en grupo? Por ejemplo, ahora que son dos, yo puedo tener esa opción, ¿cierto? O yo te puedo enviar al grupo. A ver, a ti te debería Ah, aparecer. ya, No sé si a ti te aparece o no. A ver, deja de compartir. Espera. ya. Mira, deja de compartir. No, pero a ti no te aparece lo que dice sección de grupo, ¿cierto? No, Ya, no, pero yo te puedo enviar, por ejemplo, para que vayas a ver al grupo número 1. ya. Ya, Ya voy a entonces, dejarlo. aquí, bueno, creo que cuando te unes al grupo, después para salir, simplemente le colocas como abandonar sala de grupo. No salir de la sesión, porque si Ah, no vas a salir de la sesión. sí, Abandonar sala de grupo. Así que ahora te envío al grupo número 1 para que veas si hay alguna duda o consulta. Y sales y después te envío al grupo 2. ya, ¿Ya? ok. Ahí te acabo de enviar para Sí. que vayas al grupo número 1. Ya, chiquillas, retomamos entonces. Damos inicio a las respuestas de las preguntas. No sé si alguien se quiere ofrecer de alguien de los grupos para la pregunta número 1. Profe, yo quiero, pero igual no sé si está bueno, pero igual lo voy a decir. Sí, diga nomás. Que algo que se ha cambiado en la política, creo que algo así era la pregunta, era la entrega de RUT, o sea, el tema de darles una nacionalidad a ellos para que optaran por los beneficios. O sea, lo que en realidad está haciendo la política es adaptarse a, ¿cómo se llama?, a los inmigrantes para que ellos también puedan optar a beneficios. Ya. Y eso era, te referías a la pregunta número 1, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Correcto. Muy bien. De hecho, como tú dices, la idea de estos estados, o sea, de estas políticas es integrar a estas personas que vienen de afuera. Bueno, la idea igual de la pregunta era cómo se puede observar. Si uno piensa un poco, eh, a veces no se ve de la mejor forma cómo se inserta esta gente. Muchas veces, como no sé si les mencionaba a ustedes, estas personas se dejan botadas, aunque se esté buscando integrarlas, no se toman mucho en cuenta, pero muy bien igual, ¿ya? Esa es como una de las ideas de las políticas actuales, querer integrar a estas personas de afuera. ¿Alguien más en cuanto a la pregunta número 1? Del otro, Javiera, tú eras del grupo 1, ¿cierto? O sea, No sé. ya, pero alguien que no haya sido de tu grupo, ¿podría mencionar la pregunta número 1?
nosotros colocamos como algo parecido, o sea, me refiero al tema que como que la política se ha tenido que ir adaptando a, a esos temas Ya, y, y que se han creado como algún tipo de leyes y de cierta manera se ha tratado de dar la oportunidad para que se estabilice, aunque todavía no funciona al 100%. claro, muy bien. De hecho, como tú dices, Araceli, se ha tratado de como de buscar la mejor forma de integrar a estas personas. Pero la idea obviamente es que no sea el concepto tratado, sino que debería ser así, pues. O sea, no deberían haber limitaciones para poder recibir a personas de fuera, de otros países. Pero muy bien, claro, como tú dices, se trata de integrar con leyes, por ejemplo, con obras públicas, obras de política, pero correcto, esa es la idea. Pero no, obviamente sabemos que no es tan así. Como tú dices, se trata. Correcto, muy bien, Araceli. Bueno, sigamos con la pregunta número 2. Otra persona que no haya participado, Catalina, por ejemplo, Catalina Pinto. Aquí estoy. Ya, por ejemplo, en esa pregunta, con mi grupo colocamos el ejemplo del discurso de Bachelet, cuando trajo a Ya. extranjeros acá a Chile, que dijo que teníamos que ser una mano amiga para todos ellos y darle, o sea, entre comillas, la mejor bienvenida. Quizás no haya pasado así, pero igual ella lo intentó, por decirlo así. Claro, de hecho muy bien, pues eso es lo que responde a la pregunta, pues la visión política de ciertos sectores o de ella principalmente, de cómo ella veía la migración. Como tú dices, ella decía, tenemos que ser una mano amiga para estas personas, pero como tú dices, igualmente no es tan así, pero correcto, ya esa es como la visión política de esa persona específica, por ejemplo en este caso de Bachelet. Muy bien, Catalina. Mister, Eh, yo a- quiero decir la mía. sí, O adelante. sea, soy del otro grupo. Sí, Eh, es que yo quise hacer como una comparación de Estados Unidos y Chile, ya. como actualmente, y puse que, por ejemplo, Estados Unidos, Trump plantea y expresa un discurso político migratorio, racial y xenófobo, donde en repetidas ocasiones hace notar su desprecio hacia personas de diferentes países. De hecho, hubo un periodo donde él em, definitivamente como restringió la entrada de ciertos ciudadanos de ciertos países, sobre todo de Medio Oriente, como están en guerra con ellos, Ujú. y muchas veces hizo notar su desprecio hacia, no sé, personas de origen latino, o sea, latinoamericano, de habla hispana, etcétera. Y en Chile, a pesar de que las reformas no se cumplen muy bien y muchas veces las, no sé, quedan en la calle sin trabajo, el presidente Sebastián Piñera mostró solidaridad en un principio y empatía con las personas que migraban a nuestro país, creando reformas y leyes para que estos puedan surgir y ser un aporte en la diversidad de la sociedad y también como trabajar aquí y todo eso. Y como hizo mi compañera Javiera, también se les otorgó como poder sacar un root, al menos acá el root y el carnet sirve para muchas cosas. Entonces igual eso es como bueno en nombre de nuestro país y no sé, Ya, somos al muy, menos yo creo un país bastante empático con las personas que migran. muy bien, Valentina. De hecho, esa comparación es una muy buena comparación. Primero me diste un extremo bien notorio, que es el caso de Estados Unidos con Donald Trump, donde sabemos su discurso xenófobo y responde obviamente a esta pregunta por su visión de cómo él ve la migración. Como tú decías, un discurso xenófobo de discriminación, racismo, donde no se permite principalmente estados árabes en Estados Unidos o personas árabes por este conflicto. Y claro, pues, de hecho esta comparación es buena con el caso chileno, por ejemplo, que como hemos hablado ya varias veces, no se trata de la mejor forma al migrante, pero igual se buscan formas de poder aceptarlo o de poder incluirlo, ¿ya? Así que muy bien, muy buena esa reflexión, o esa comparación con Estados Unidos más que nada, que es como un extremo que ratifica cómo se ve en ciertos partidos, ciertos grupos políticos esta migración, ¿ya? Muy bien, Valentina. No sé si alguien más tiene en cuanto a la 2 aparte de Valentina y Catalina. No importa que hayan sido del mismo grupo, pero si tienen otra forma, otra respuesta. Si no, damos paso a la pregunta 3 para que la respondamos.
Sofía, ¿podrías dar tu respuesta en cuanto a la pregunta número 3? Si puedes activar tu micrófono, por favor. No sé, mister, si la Sofía me parece que ella tenía también dificultades con el tema del audio. No sé si me puede confirmar o por último Ah, escribir en el chat, Sofía, por favor. sí, si podrías escribir. Mister, yo creo, en todo caso, avanzar nomás para que pueda explicar el tema de la actividad siguiente. Ya. Ah, ya, ok. Y claro, sí, Sofía dice que tiene problemas con el audio. Pero igual podríamos cerrar con la última respuesta de la 3, si alguien lo puede hacer de forma rápida. Laura, si estás por ahí, activar tu micrófono. Laura. Parece que igual tiene problemas con el micrófono. Me acordé de algo, mister, entre paréntesis. Estaba viendo un meme el otro día donde decía que estos encuentros virtuales a veces parecen sesiones de espiritismo. Como Laura, estás ahí. Si estás ahí, Laura, si estás mueve ahí, algo. responde. Dame una señal. Dame una señal de vida, por favor. Dice que escucha todo bugueado. Ah, está bugueado, ya. O Carla, por favor, si podrías tú dar la respuesta de tu grupo, algo cortito y breve para cerrar esta actividad. Quizás en el tema de cambios, leí una noticia que es de hace 3 semanas, donde Ya. decía de que Piñera había implementado un decreto en el 2018 que se trataba de que iba a limitar la entrada de venezolanos y haitianos a Chile y de gente así como de escasos recursos que sea extranjera. Y yo creo que eso no se hacía antes o no era como tan visto. Claro, o sea, es que el error quizá, o no sé si un error, es que, claro, como menciona que va a limitar a personas venezolanas, como tú dices, y de escasos recursos entrar. Eso es como una pésima medida, pero claro, podría ser un cambio porque no era una ley, pero también puede ser una continuidad porque se sigue tratando mal al migrante, por ejemplo, pues se sigue como eh, marginando de nuestro país. O sea, al final igual se sigue como la discriminación. Exacto, una cosa así. Como tú dices, igual puede ser un cambio porque no era una ley, o no una ley, pero el que el presidente se promulgue de esa forma es como, no sé, como un cambio que tú dices, que quizá antes no se decía. Eh, o sea, Es malo. claro, claro, sí, claro, se podría decir así. Bueno, muchas gracias, Carla. Y muy bien en cuanto a sus respuestas, en cuanto a las preguntas, se dieron muy bien en cuanto a lo que se quería saber. Por ejemplo, en la 2, que el discurso político de ciertos grupos, o como tú, Carla, decías, unas continuidades de cómo se ve esta migración. Y bueno, para seguir avanzando, vamos a dar término a esta actividad y vamos a pasar a otra. Quiero mostrarle dos videitos que, bueno, para introducir un poco esta actividad, la idea, no sé si recuerdan o les mencioné, que la nueva actividad es crear un texto argumentativo, ¿ya? Donde ustedes van a tener que como ver su posición en cuanto a la migración, cómo lo ven otros sectores políticos, y vamos a ver unos videos para que recuerden cómo se escribe un texto argumentativo, porque quizás muchos de ustedes no lo recuerdan, cómo se organiza, cómo se estructura estos informes. Bueno, para dar unos aspectos generales va a ser principalmente de una plana máximo, ¿ya? La idea es que obviamente sea lo más ordenado posible, lo mejor redactado. Y bueno, para que entiendan mejor vamos a dar play a estos videos. Por ejemplo, el primero. Esperemos un segundo, vamos a practicar y... Hola. No sé si pueden ver bien, si pueden confirmar, se ve la imagen, ¿cierto? Sí, mister, se ve. Sí, profe. Ya. Hola, amigos de la literatura. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy vamos a hablar de los textos argumentativos. ¿Se escucha el audio, cierto? ¿Se escucha Sí, bien? se escucha. Se escucha. Ah, ya. Sí, Bien, un texto argumentativo es un tipo de texto que posee coherencia,
y a su vez argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Es decir, la finalidad de un texto argumentativo es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular, usando argumentos válidos, sean estos afectivos o lógicos. Así pues, un texto argumentativo posee elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Veamos ahora las características de un texto argumentativo. La primera es la planificación. En los textos argumentativos, antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir para que, como decía, el texto tenga coherencia. Segundo, la estructura. Los textos argumentativos se acostumbran a dividir en 5 párrafos. El primer párrafo sería la introducción y es donde se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El párrafo 4 se usa para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. Y el quinto párrafo sería el párrafo de las conclusiones. Partes de un texto argumentativo. Esto está muy ligado con la estructura. Pues las partes de un texto argumentativo serían 3. La primera, la introducción. Es donde se presenta la hipótesis, es decir, es lo mismo que el párrafo 1. Después está, como segunda parte, el desarrollo, que sería la demostración de los argumentos que usa el autor. Y serían los párrafos 2, 3 y 4. Y para finalizar, la tercera parte de un texto argumentativo serían las conclusiones, que vendría a ser el párrafo número 5. 4. Hechos e hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir, es decir, refutar. Quinto, la postura del emisor. En un texto argumentativo, la postura del emisor está siempre clara, pues es el emisor, el autor, el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. Sexta, demostración. Para demostrar su tesis, explicación, consenso, etcétera, etcétera. Y séptimo, argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-afectivos, que apelan a la emoción del lector para ser convencido, y los argumentos por razonamiento. Es cuando se usan los argumentos lógicos. Veamos ahora los tipos de textos argumentativos. Pues nos podemos encontrar textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos, lingüísticos, los textos legales, discursos políticos, pautas publicitarias, y las entrevistas son claros ejemplos de un texto argumentativo. Así pues, amigos, hemos visto de forma resumida qué es un texto argumentativo y qué características tiene. Y como siempre, recordaros que en nuestra página web unprofesor.com encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como otros temas que os podrían interesar. Así pues, Bueno, no sé, ese fue el primer video de texto argumentativo. No sé si tienen alguna duda en cuanto a ese video. La idea es que obviamente vayan reconocido de cómo se arma este texto argumentativo. Tiene ciertas partes, obviamente. Como él decía al principio, debe haber una planificación previa. O sea, tenemos que tener como las ideas claras de qué vamos a hablar en este texto argumentativo. No sé si se percataron, pero uno puede relacionar este tipo de texto con los ensayos, porque principalmente, como él decía en la introducción, debe existir la postura de uno, o la hipótesis que se podría decir, la tesis.
Y bueno, después vendrían los siguientes párrafos donde uno argumenta nuestra tesis, ya es, en este caso, como él dice, serían dos. Otro párrafo donde refutamos lo que queremos decir, y la última que sería una conclusión. Y esa sería como la estructura principal del texto argumentativo. Bueno, ahora vamos a ver el segundo video. Mister, Sí, dígame. mire, o sea, yo creo que el video igual es bastante claro respecto a Ujú. la estructura que debe tener el texto. No sé si le parece que hagamos lo siguiente, porque ya estamos casi a 15 Hizo un minutos. cuarto. Entonces, Sí. yo creo que si puede explicar ahora específicamente cómo las ¿Cómo se va a chiquillas, hacer esto? cómo van a tener que hacerlo, y Ujú. que resuelvan su duda, y si al final queda un poquito de tiempo, vemos el segundo video, porque yo creo que con este ¿Ya? primer video ya está claro. Entonces, para optimizar y para que alcancemos y puedan resolver sus dudas, pasemos a esa parte de explicar cómo se va a hacer específicamente acá este trabajo. Ya. A ver, vamos a compartir pantalla. Mm, Ya. Bueno, para enfocar un poco el tema de qué es lo que tienen que hablar en esta actividad, es en cuanto a, por ejemplo, dice primera parte, la idea es que ustedes hablen de las transformaciones que se pueden observar sobre la migración. Por ejemplo, ejemplificando algunos países del mundo. Por ejemplo, Valentina me hablaba del caso de Estados Unidos, pueden hablarme del caso de Chile, países de Europa, etc. Otro punto es que ustedes tienen que tomar su posición, o sea, una posición de cómo ustedes ven esta migración o cómo ustedes ven, de cómo hablan estos políticos en cuanto a la misma migración. Sus intereses, de cómo lo ven, cómo los discursos que se manifiestan de los líderes políticos, etc. Y después deberían cerrar el tema refiriéndose a qué continuidades y cambios se ven en las políticas actuales, ¿ya? Cómo se manifiesta esta migración y cómo ustedes concluirían o refutarían su tesis desde el principio. Bueno, ahora les quería mostrar la pauta que se hizo sobre esta actividad. Déjenme un segundo. Pero, o sea, ¿a qué se refería a tomar la posición de los personajes? Es que, por ejemplo, ustedes van a, por ejemplo, rescatar el discurso de un líder político, ¿ya? Entonces la idea es que tú misma te posiciones si lo que él está diciendo está bien o está mal. O sea, como Sí, tú lo ves. o sea, que todo el discurso tiene que ser o sea, todo el tema, el texto tiene que ser sí o sí en base a un discurso. Pueden ser 2, 3, 4, muchos Ah, discursos. ya. La idea es que tu punto de vista lo puedas refutar con, no sé, con discursos de Trump, por ejemplo, diciendo las cosas que él dice sobre los migrantes, por ejemplo. O cosas positivas, no sé, como en algunos países se ve la migración, entonces tú lo refutas, dice, en este país se ve así, por ejemplo, y etcétera. No sé si se entiende bien. Profe, Sí, o sea que, oh, perdón. ¿Sí? O sea que la idea general del informe es sobre la visión que tienen otros países sobre la inmigración. O sea, no, es que mira, por ejemplo, en el video se explicaba que tú vas a comenzar con tu introducción, por ejemplo. Ya en esta introducción, obviamente, introduces el tema y ahí, en esa parte, tú colocas tu postura sobre la migración, ¿ya? O sea, ¿qué tú quieres referirte con este texto argumentativo? Y luego, por ejemplo, los argumentos, ejemplificas con ciertos discursos que vayas encontrando, ¿ya? De cómo se ve, por ejemplo, en Latinoamérica, en Chile, en, no sé, Argentina, Perú, Estados Unidos, Siria, etcétera. ¿Se entiende? Sí, pero ¿y qué pasa si yo soy neutro a esa visión? O sea que no estoy ni a favor ni en contra, sino que, o sea que hay cosas a favor y en contra, las pongo igual. Exacto, claro, pues la idea es Ah, que ya. tú te posiciones, tienes que posicionarte frente al tema.
Mister, Ya. para complementar ahí la idea, se les pide a estos chiquillos de que ojalá manifiesten como lo que ocurre en otros países o qué opinan los líderes políticos de otros países, para que este texto argumentativo no quede solo como en la opinión de ustedes, ¿ya? O sea, que no sea solo su opinión, sino que su opinión se vaya contrarrestando con lo que ocurre en otros lugares del mundo, ¿ya? Por eso se les pide como que mencionen alguna de estas otras situaciones. Pero también se mencionaba, y ustedes se daban cuenta de que no es necesario que estén 100% de acuerdo o 100% en desacuerdo con lo que allí aparece, sino es para obtener información. Ya recuerden que por eso no es una opinión, por eso se estructura esto como un texto argumentativo, ya no es meramente una opinión. Exacto. Como dice el mister, no es simplemente una opinión, pues la idea es que ustedes vayan diciendo por qué ustedes piensan esto. Si se dice esto, se refuta lo que ustedes están diciendo. Tienen que argumentar, como dice el texto. ¿Se Profe, entiende? o sea que ¿Sí? podemos hablar de la migración en general en todo el mundo o solo tiene que ser basado como en la migración en Chile, ejemplificándose con la migración en otros países, así como O sea, comparándose. igual podrías hablar sobre la migración como en todo el mundo, pero igual la idea es que no sea algo tan desordenado. O sea, que tus argumentos tengan un orden, se vea ordenadito y se entienda al leerlo. ¿Entiendes? Ya. Pero sí se puede como hablar de la migración en general. Bueno, eso iba a ser, le iba a compartir la pauta de evaluación. Se compartió ya, ¿cierto? Ya, pauta de evaluación para informe escrito, el texto argumentativo. Partimos con la estructura. Ustedes deben empezar obviamente con un título, ya un título al comienzo, no es como una portada, sino un título al comienzo. Del informe, este debe ser claro, obviamente, por resumiendo de qué se va a tratar su tema de migración. Así como migración en Chile, migración a nivel internacional, etcétera, no sé. La idea es que se resuma lo que ustedes quieren hablar sobre su texto argumentativo. Recordemos que en el video se dice que debe haber una planificación previa, o sea, que no es como que ustedes lleguen a escribir y listo, sino que tienen que pensar antes de cómo van a ordenar su trabajo, de qué van a hablar, qué puntos van a tocar, o sobre qué líderes van a hablar, en este caso. Ya, como se dice, debe existir una planificación previa al escribir el texto argumentativo. El informe debe ser escrito de forma ordenada, teniendo introducción, desarrollo y conclusión. Estas son como las partes claves de un texto argumentativo. Recuerden que la introducción debe ir igual su postura, o sea, su tesis, lo que ustedes quieren evidenciar con este texto, ¿ya? Recuerden que se relaciona un poquito con el ensayo, pero no es lo mismo. El desarrollo, donde ustedes tienen que colocar sus argumentos, ¿ya? Refutar lo que ustedes están diciendo, y la conclusión final, su postura, si al final concuerdan con lo que dicen al principio, o en cuanto a los líderes que rescataron, etc. ¿Ya? La idea o hipótesis del autor debe ser clara al ser postulado. Recuerden que esto va en la parte de la introducción. Y como decía en el video, esto siempre está claro durante todo el texto, ¿ya? Su postura. Pero debe ser clara, o sea, qué es lo que ustedes quieren decir. Como dice, la postura debe ser... ¿Sí? ¿Eso nos lo va a mandar o solo lo va a explicar? Sí, igual se los podría enviar. O sea, no sé cómo le hacen envío, mister, a sus correos Sí, personales, ¿cierto? la idea obviamente es enviarlo, pero como ustedes son un poco reacios al tema de los correos, no se les puede enviar por correo. Es que tenemos un grupo Entonces, de emoción. bueno, con Giovanna yo tengo la comunicación, así que se lo puedo enviar a ella a través de WhatsApp para que se lo reenvíe a ustedes, no sé si les parece. Sí, profe. Gracias. Y profe, para tener la pauta y guiarnos sobre eso. Ya, ok. Sí, obvio. Ahí le vamos a enviar la información. Y los argumentos deben ser bien redactados, como les mencionaba, y sustentados de manera clara y justificada. Esa es la gracia de los argumentos, porque obviamente se justifique bien lo que ustedes quieren decir. Obviamente al momento de leerla diga, ya quería decir esto con estas razones, por estas razones. No es simplemente porque ya se le ocurrió y quiso decirlo. Bueno, avancemos un poco. Después vendrían los criterios de valor. ¿Qué se va a evaluar? Bueno, va a ser con una puntuación más que nada de sí, a veces no, sí 3 puntos, a veces 2, no 1 punto. Los aspectos formales, bueno, le mencionaba la introducción, se indica el tema a desarrollar, cómo y por qué se habla sobre esto, qué dirá, cómo se organizó esta información y obviamente, como les mencionaba, dejar en claro la hipótesis que se va a refutar
con los argumentos. El desarrollo, bueno, aquí va la parte de los argumentos, por el tema es argumentado de forma coherente. La idea es que, como les mencionaba, tienen que ser lo más ordenado posible, cosa que al leerlo sea lo más coherente para entender lo que ustedes querían hablar en su idea. Y mínimo 2 párrafos, ¿ya? La idea es que sean mínimo 2 párrafos de argumentos. La conclusión, la parte final, se cierra la idea central del tema a través de reflexiones y comentarios centrados en su hipótesis del texto argumentativo. Ya tienen que como decir o refutar diciendo, bueno, yo creía esto y se entiende por qué se decía esto, en cuanto a estos personajes, etc. Aspectos conceptuales. El texto es desarrollado de forma formal y con la profundidad requerida, que no se vio que divagaron ni nada, sino que se profundizó bien en lo que querían decir. Y número 5, usa redacción adecuada, o sea que no copia ni pega información de Wikipedia ni de otras páginas web. ¿Ya? La idea es que todo sea escrito por ustedes mismos. ¿Ya? Obviamente si pueden citar, sería lo ideal en cuanto a la bibliografía, pero la idea es que no copien ni peguen. ¿Ya? Que las ideas sean todas de ustedes, que escriban, que se vea que el trabajo es de ustedes. Así que eso. Y en los aspectos informativos, letra Arial, tamaño 12, justificado, interlineado .5. Así que eso, no sé si algo no les queda claro. ¿Tienen alguna duda? Mister, yo quiero agregar algo más, que le voy a Sí, pedir Mr. también que Lee. lo agregue por favor ahí en la pauta. Bueno, delante se hablaba como de una plana de máximo. Ahí yo no estoy de acuerdo en el sentido de que quiero que sea como mínimo una plana y máximo 2 planas. ¿Ya? Agréguelo ahí en alguna parte de la pauta, por favor. Mínimo una plana, máximo 2. ¿Ya? Como bien les comentaba el Mister, esto no es un ensayo, pero tiene muchas similitudes. ¿Ya? Pero no quise hacer un ensayo, o no quisimos con el Mister hacer un ensayo porque obviamente es un poco más complejo. ¿Ya? Entonces, hemos hablado harto sobre la temática de migración, ya se han dado cuenta, y obviamente esta va a ser la forma de evaluar cómo ustedes han asimilado toda esta temática. Y como les comentaba también el Mister, esta va a ser una evaluación sumativa, o sea, va a ser en el futuro va a ser una nota, ¿ya? Ahora no la voy a calificar, o no, con el Mister no vamos a calificarla con nota, porque no podemos, pero sí podemos calificarla con puntaje. Y ese puntaje, obviamente, cuando llegue su momento, se transformará a una nota. Así que es muy importante que lo hagan lo mejor posible. Y otra cosita, ahí se me acaba de ir. Cata parece que quería preguntar algo porque vi que había activado su micrófono. Sí, profe, ¿cuándo se entrega el otro trabajo de historia de caso de corrupción? Me he olvidado la fecha. Ya, mira, Cata, de eso tenemos la próxima semana, así que la próxima semana, es que déjame, como tengo tantas clases de tantas cosas distintas, en este instante no recuerdo exactamente en qué quedamos en esa clase, pero, yo quedé de confirmarle, sí, les voy a confirmar, Profe, ¿sí? usted Araceli. dijo la semana del 21 les empiezo como a confirmar. Sí, Eso, sí, así ¿qué fecha que sería? yo les voy a adelantar, ya les adelanto inmediatamente que sí, se va a terminar esta semana que viene, o sea, me lo deben entregar el día 28. Ahora lo que me falta decidir es si el 28 les voy a dar unos minutos para que resuelvan alguna duda o algo así. Eso me falta confirmarlo, pero sí o sí va a ser el día 28, también para que le informen a sus compañeros, por favor. Profe, ¿y este trabajo para cuándo va a ser? Ya, y eso era justamente lo que les iba a comentar también. Bueno, ahora estamos a 21 acá y saben que volvemos a tener clases en 2 semanas más, ¿ya? Es decir, a ver, Día 5. claro, esta clase ustedes obviamente no alcanzaron a avanzar, pero van a tener toda la otra clase del 5 para avanzar y en la misma semana van a tener que entregarlo, ¿ya? Es decir, la próxima clase que tengamos, pueden llegar acá y acá mismo pueden comenzar a escribir su texto para ir resolviendo dudas con nosotros, o pueden traer ideas ya, y lo más probable es que la semana del 5, que es la semana que volvemos a tener clase, esa semana se entregue, ¿ya? O sea que haría una clase más para que puedan avanzar completamente, y después de eso se entrega. ¿Alguna otra duda, si tienen, cuanto a la evaluación? Mister, ¿el 5 se entregaba o no? Esto No, dije, el esto es 5 se historia, supone...
Mister, respóndete. Vale, el 5 se supone que vamos a trabajar, porque ya no alcanzamos a trabajar este texto argumentativo. La idea es que el 5 vamos a trabajar todos juntos, lleguen ustedes, comiencen a escribir, a resolver dudas, y durante esa misma semana del 5, no sabemos todavía qué día, le vamos a confirmar, van a tener que hacer entrega del texto. Entonces, repito, hoy día ya no alcanzamos a avanzar el texto, pero el 5 sí vamos a poder resolver dudas, trabajar juntos, y eso. ¿Se entiende? Sí, mister, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? O sea que, por ejemplo, podemos traer, no sé, ya todas las ideas claras y ustedes nos dan la retroalimentación, algo así, ¿cierto? Claro, ahí depende de ustedes. Si, por ejemplo, tú ya tienes como varias ideas de aquí a la siguiente clase, las puedes traer, digamos, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo los voy a separar, vamos a trabajar de forma individual y me van preguntando, mister, mire, tengo estas ideas, ¿estará bien? ¿O qué podría agregar, qué podría mejorar? Eso lo vamos a ir trabajando en la clase del 5, ¿ya? O sea, la idea tampoco es que lleguen con el texto escrito el 5, porque si no, ¿qué pasa si lo hicieron no como correspondía? Van a perder harto tiempo, pero sí que lleguen con las ideas claras de cómo lo quieren hacer. Sí, claro, como dice el mister, la idea es que ya haya una planificación previa de lo que quieren hablar. Como tú dices, tratar de venir con la información ya algo recopilado, algo ya sabiendo de qué vamos a escribir. Y claro, esa es la idea, para todos obviamente, para que se avance y sea un trabajo más óptimo. ¿Algo más que usted quiera mencionar, mister, o alguien que tenga alguna otra duda? También quiero saber eso, si alguien más tiene alguna duda. Yo creo que ya está claro en todo caso. Sí, igual creo. Parece que no hay más dudas, así que estaríamos por el día de hoy. Mister, le pido que en un momento más, en un ratito más, me envíe por WhatsApp, por favor, esta misma pauta para enviársela a las chiquillas y también ya la puedan tener. Vale, mister, ¿Ya? enseguida. Así Sí. que yo ¿Damos creo por que término? damos por finalizado este encuentro virtual del día de hoy. Que tengan un buen día, una buena semana y nos estamos encontrando próximamente. Sí, me sumo igual, chiquillas, que tengan una buena semana. Fue una buena clase, así que nos vemos. Gracias. Ya. Chao, profe, que Chao, estén chiquillas. bien. Chao. Adiós. Que estén bien. Chao, profe.